Quiero compartir un mensaje que el Señor puso en mi corazón y el título es Después de la caída, el camino de la restauración. No es algo que se hable muy a menudo, la caída. Cuando uno cae y entiéndase, cuando uno peca, cuando uno le falla a Dios, cuando uno siente que ya está fuera de juego, que le falló otra vez a Dios, porque normalmente es, volví a caer, volví a pecar, venía bien, venía buscando la santidad de Dios, venía buscando al Señor, venía lleno del Espíritu Santo y un buen día o un mal día, uno tiene una caída. Me acuerdo cuando yo era jovencito y estaba en los primeros tiempos conociendo al Señor y uno le costaba ser sincero. ¿Cómo estás? ¿Y qué decimos todo? Y aún hoy, ¿no? Si te preguntan ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien. Pero capaz que no estás bien. ¿Y qué decís? Bien. No somos sinceros, claro. No somos. Pero yo me acuerdo de un joven que era sumamente sincero, y cuando vos llegabas a la iglesia y te encontrabas con él, le decías, ¿cómo estás? Mal. ¿Qué pasó? Pequé, loco, pequé. Y era sumamente sincero y yo decía, ¿cómo me gustaría ser sincero como él? Pero no me sale. Y no todos somos sinceros así. Nos cuesta decir pequé. Nos cuesta reconocer que pecamos. Y mientras más arriba vas creciendo, por así decirlo, en rango en la iglesia o en el Señor, en el liderazgo, en responsabilidad, llámese como se llame, más cuesta. Me acuerdo una vez también viajé a Buenos Aires con los maestros de justamente misioneritas, exploradores. Había una actividad, estábamos recién casados con mi esposa y hacía poquito que estábamos casados y estábamos trabajando en el área de la niñez. Y llego a Buenos Aires, al IBRP y había un pastor enseñando y me dio confianza, me inspiró confianza y dije, qué lindo sería abrir mi corazón con él, porque él no me conoce, no sabe quién soy. Soy un NN para él. Y pensé, qué lindo abrir mi corazón con él y contarle todas mis fechorías que he hecho en mi vida. Y dije, listo, ya está. Ahí voy a ser sincero completamente. Y termina el taller y me acerco a hablar con él. Hola, pastor, ¿cómo le va? Gracias por lo que compartió, fue muy bueno, muy interesante. Quiero hablar con usted, le dije, si tiene un minuto. Sí. Pero antes, ¿cómo anda tu suegro? Me dice, qué lindo el pastor Horacio Balbi. Tu suegra, cómo los quiero, cómo los amo. ¿De qué querías hablar? No, un detalle nomás, era saber cómo el llamado de Dios, el llamado. Quiero saber cómo llegar a ser un hombre de Dios. Eso era. Y cuesta, ¿no? Cuesta abrir el corazón. ¿Sabe que el Salmo 51 es un salmo que escribe el rey David? El rey David. Y si usted lee la introducción al Salmo, vamos a leer algunos versículos del principio nomás, pero si usted lee la introducción al Salmo, estoy buscando acá donde tengo la introducción al Salmo, casi al final lo tengo. Dice así, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después que se llegó a Betsabé, quiere decir después que tuvo relaciones sexuales, que se acostó con Betsabé, después de que pecó, vino a él Natán el profeta. Y el Salmo 51, el versículo 10 y 11, quiero arrancar con este versículo que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, fiel, dice otra traducción, dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El Salmo 51 no es solamente un salmo de un hombre que pecó, es un grito desgarrador de arrepentimiento y plegaria, pidiendo perdón a Dios y reconociendo su pecado. Oramos por esto, Padre, te bendecimos, Dios, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana maravillosa, hermosa, Señor. Háblanos al corazón. Trae consuelo, trae reconfortación, Señor. Reconforta los corazones. Reconforta, Señor.
Santifícanos en esta mañana. Trae nuevas fuerzas. Y aquellos que han venido, Señor, hoy creyendo que no hay más oportunidades por todas las veces que han caído, que hoy sientan, Señor, tu restauración, el camino de la restauración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu perdón, por tu sangre preciosa que nos limpia, nos fortalece, Señor. Nos libra de todo pecado y de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Admiramos a David. David, el rey David, el gran rey David, el salmista, escritor de más de 73 salmos, más de la mitad de los salmos los escribió David. Y podríamos decir también adorador. ¿Qué características podríamos encontrar en David? Además de salmista, de rey, de adorador. Ese jovencito que agarraba su instrumento y adoraba a Dios. Y no solamente adoraba a Dios, tenía tanta unción que el rey Saúl, cuando estaba atormentado por demonios, mientras el rey David tocaba la música, los demonios salían del rey Saúl y era libre Saúl. Por eso Saúl lo tenía como su músico principal y le decía: toca para mí, necesito que toques para mí, necesito alivio. Y cuando estaba atormentado, vayan a traer a David, urgente, lo necesito a David. Salmista, adorador, conquistador, conquistador, conquistador. Ahora, qué interesante es que la tentación no es pecado. A veces nos sentimos mal cuando somos tentados, pero la tentación no es pecado. Jugar con ella puede destruir destinos. Jugar con la tentación puede hacer que caigamos y puede destruir destinos. Y el enemigo no siempre llega rugiendo, no siempre llega vestido de Satanás, el diablo. No siempre. Contaban una vieja leyenda de pasillo. Cuando yo era joven y empecé a conocer al Señor, me acuerdo que se contaba de aquel pastor, predicador, que en el púlpito decía: oíme, Satanás, te piso la cabeza, te piso la cabeza. Y yo decía: písele la cabeza al diablo, vamos, todos estamos. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Que estaba, ¿cómo es que decía? Al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. Era bien con ritmo de rock, ¿eh? Bien, imagínense con ritmo de rock. Tomar lo que me robó, chararán, tomar lo que me robó, al campo de... Bajo mis pies está, bajo mis pies está. Písele la cabeza al diablo. Y estábamos ahí, ¿no? Pisando en la cabeza al diablo. Pégale una patada al balde, pa. Pégale una patada al diablo, pa. Y contaban en los pasillos de las iglesias que uno de estos pastores, en uno de esos viajes que hizo, lejos de su casa, de su familia, estaba en un hotel alojado y cayó con una chica que lo sedujo y la llevó a su habitación. Y después de pecar con ella, de tener relaciones sexuales, esta chica muy hermosa, muy, muy delicada, con voz de hombre le dijo: ¿a quién le ibas a pisar la cabeza vos? Era el demonio que estaba hablando, que él le había pisado la cabeza el domingo anterior y ahora lo había hecho caer. Y le decía: entonces nosotros, ¿sabe qué? No pecábamos ni a palo, olvídate. Estaba re buena esa historia. Hay que contársela a los jóvenes también, ¿eh? Los líderes de jóvenes, cuéntensela, porque a nosotros nos mantuvo en santidad un buen tiempo. Porque vos decías: ¿te imaginás que después te diga así? ¿A quién le ibas a pisar la cabeza vos? Ahora, David no cayó en pecado. Cuando él peca con Betsabé, y ahora vamos a ver la historia, no cayó cuando él estaba huyendo de Saúl, cuando él estaba en la cueva, cuando él estaba en la guerra. Él cae en su mejor momento, Cae cuando ya tenía controlado el reino, tenía controlado la victoria contra los enemigos. Dicho sea de paso, sus soldados le dicen: ¿para qué vas a ir a la guerra si ya tenemos todo controlado? No hace falta, mi rey, quédese. Y dice: en el año que salen los reyes a la guerra, David se quedó en casa, se quedó en Jerusalén.
Es como si yo esta mañana me hubiera quedado en casa, ¿no? Y David se quedó en su casa, en ese tiempo, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahora, algunas verdades sobre este tema. En primer lugar, decíamos, la tentación no es pecado, pero hay que resistirla. Jesús fue tentado en todo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sacerdote o un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, como dice, en todo. Diga en todo, a ver. En todo. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció, Él nos demostró que se puede vencer, porque Él lo hizo siendo 100% hombre, dejando a un lado lo que era de Dios. Esos atributos que Él tenía, estando en el cielo, los dejó. Filipenses 2 habla de esto y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, haciéndose siervo. Y uno de los trabajos prácticos que les di a los misioneros, a los chicos de cuarto año, los que están estudiando para misiones, fue, usen este pasaje de Filipenses 2 y piensen ustedes cuántas cosas uno como misionero tiene que despojarse para ir a otro país, dejar familia, dejar casa, dejar hacerse obediente, muchas veces humillarse, ir a culturas que no son las nuestras, que no comen lo que nosotros comemos. Cuentan por ahí que hay una tribu que llega y te ofrecen una bandejita con gusanos vivos, el cacique, y te dice, sírvase. Y vos tenés que agarrar tipo caramelo así. Y yo le diría, me duele la panza, estoy medio descompuesto, jefe, gracias. Pero no es una deshonra para ellos, tenés que comer. Al mejor estilo Marley, tenés que ir y comer. Pero les decía yo que Filipenses 2 hace una imagen perfecta de cómo Jesús dejó todo lo que Él tenía para hacerse hombre. Y Él venció al pecado, Él nos demostró. Ahora, como decíamos hoy, el problema no es la tentación, el problema es ceder o jugar con la tentación y caer. Jesús, ¿cómo resistió? ¿Cómo venció? Está en Mateo capítulo 4, versículo 4, 7, 10. Diablo, escrito está. Diablo, escrito está. Y Él lo venció a Satanás con las escrituras. Usted lo que tiene que decir, si es tentado, es, mi pastor dice. No tiene que decir eso, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Diablo, escrito está. Porque capaz que está en un momento de tentación y dice, como decía la Biblia, como decía, bueno, como dice mi pastor. No, pero no sirve, ¿eh? No sirve. Diablo, escrito está. Escrito está. Muchos quieren vencer la tentación con la fuerza de voluntad, pero ¿sabe qué? Las tentaciones se vencen con una mente y un corazón lleno de la palabra de Dios. Con una mente y un corazón lleno de la palabra de Dios. Mire, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a pecar, que no vamos a caer. Primera de Juan, el apóstol San Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón, y acá la Biblia habla de varón como género humano, ¿no? Porque era el estilo que se usaba en ese tiempo. Bienaventurado el varón que soporta, la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. La tentación pesa, presiona, insiste y agota y desgasta, y muchas veces por eso uno cae.
Y uno resiste, pero la tentación insiste, agota, cansa. El texto termina diciendo, a los que le aman, a los que le aman. Y ahí entra Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo dije, hay un secreto poderoso en esto. A los que le aman, a los que le aman, a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido y haya acabado todo, recibirá la corona de vida de aquellos para aquellos que le aman, aquellos que le aman. Y es que es el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Una de las cosas que hace que uno no quiera fallarle a Dios, que uno no quiera pecar, es el temor de Dios. El temor del Señor, pero ese temor, no el miedo, el terror, sino el temor, el decir, no le quiero fallar a Dios. No le quiero fallar a Dios. Por eso cuando uno peca, siente esa tristeza de haberle fallado a Dios. Esa tristeza que sintió el salmista David después de haberle fallado, después de haber sido primero el conquistador, el hombre de Dios, el salmista. Y presta atención a esto porque alguien me lo dijo una vez y me llamó la atención. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de David y cuentan toda la historia, usted va a ver que está toda la historia en Samuel de David hasta la caída con Betsabé. Después como que no se sabe más nada. Hasta ahí llegó la historia. No se sabe si volvió a escribir algún salmo, no se sabe. Pero, mire, en segundo lugar, ¿qué pasa cuando el pecado nos vence? ¿Qué pasa cuando llega ese momento en que caemos? Porque obviamente la tentación, decíamos, no es pecado, y qué lindo cuando resistimos. Siempre se habla, dije una vez a gente que estaba luchando con las adicciones, siempre se habla de la tristeza cuando alguien cae, pero nunca se habla del gozo que produce cuando venciste la tentación, cuando lo lograste, cuando dijiste, wow, pasé, lo logré. Es como llegar a la meta, es como llegar a lograr, como aquella persona que estuvo estudiando 6 años y se recibe de ingeniero y dice, valió el esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Valió el esfuerzo, valió el trabajo, valió la dedicación. Ahora, ¿qué pasa cuando el pecado nos vence? ¿Qué hay después de la caída? Así es muchas veces el pecado, ¿no? Como una pequeña llama que enciende un bosque, un gran bosque. Es una pequeña llamita, pareciera que es insignificante, que no tiene mucho sentido, pero enciende un gran bosque. Ahora, nadie cae de la noche a la mañana, nadie cae de un día para el otro. Primero se descuida la oración, se descuida la palabra, el estudio de la palabra, se descuida la comunión con Dios y después el corazón empieza a negociar con la tentación y ahí es donde viene la caída. Vamos a verlo un poquito en la vida de David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó, ¿en dónde? En Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Y ahí empieza todo. No empezó con Betsabé. Empezó con una actitud de, ya estamos tranquilos, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la palabra? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ya estoy bien. ¿Cuántos cultos tengo, no? Cuando viajamos nosotros y estamos a veces viajando a otros lugares, nos agarra un domingo en otra ciudad. Me acuerdo hace muchos años íbamos de vacaciones y mi esposa me decía el sábado a la noche, me decía, mañana es domingo. Sí. ¿Estamos de vacaciones? Le decía yo, sí. Pero debe haber culto en alguna iglesia, me decía. No podemos un domingo no ir al culto.
Y yo le decía, estamos de vacaciones. Acordate. Claro, y te quedás de vacaciones y no vas a un culto. Y a veces ganaba yo, a veces ganaba ella, íbamos a algún culto por ahí. Pero un domingo que estábamos por ahí en Bariloche, quizás en el Bolsón, en algún lado de vacaciones, nos sentíamos mal. Decíamos, hoy domingo, 7 de la tarde debe haber culto, 10 de la mañana debe haber culto. Nos sentíamos mal. Porque así empieza, ¿no?, uno a debilitarse. Estaba en el mejor momento de su reino David. Tenía éxito, influencia, autoridad, unción. Pero el ocio abrió una puerta. El versículo 2 al 4 dice ahí, y vio desde el terrado, sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Chicas, no se bañen en el terrado, por favor, de su azotea, de su casa. No lo hagan esto. Puede ser muy peligroso. Se ve que en ese tiempo lo hacían, no sé. Ahora, se ve que la casa de esta chica de Betsabé estaba justo cerca del palacio real. Y la ventana, o por lo menos la parte esa de la terraza del rey donde él paseaba, daba con la terraza un poquito más baja, seguro, en la casa, de la azotea de la casa de Betsabé. ¿Qué hace Betsabé bañándose ahí? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? Pero ahí estaba. Y ahí estaba David y sale una mañana, qué linda mañana hoy. El sol hermoso a las 10 de la mañana, después de haber desayunado su medialuna real y su taza de café con leche real y haber comido. Y sale y dice, oh, ¿qué está pasando ahí? Por Dios, no quiero pecar, no quiero pecar. Y seguramente, pero es hermosa. Y ahí viene la caída, ¿no? Pero empieza primero mirando, dice que David mandó a preguntar, ¿quién es esta mujer que está en la azotea de aquel lado? ¿No sabe que hay una ley que no se puede bañar nadie en una azotea? No, eso no preguntó, no está en la Biblia. ¿Nadie le avisó que no, hay una ley que está prohibida? No. Él preguntó. Alguien le dice, me parece que es Betsabé, me parece que está casada con Urías, uno de tus valientes, de tus 30 valientes. Urías estaba en la guerra, peleando la batalla. Esa guerra que David no había ido, ¿no? Ahí estaba Urías, en el frente de batalla. Por eso el pecado va avanzando, la tentación, mejor dicho, va avanzando hasta que se convierte en pecado. Él primero vio, después codició, después llamó, la mandó a llamar, se acostó con ella, después ocultó el pecado, después manipuló. Y usted sabe cómo termina la historia, ¿no? Terminó matando a su esposo. ¿Por qué? Porque él dice, cuando Betsabé se da cuenta que está embarazada, y le dice, mi querido rey, me hice un test y me dio 2 rayitas. Y el rey le dice, ¿qué significa eso si todavía no se inventó el test? No me venga con un test. Sí, me dio. Parece que tengo un retraso y me parece que estoy embarazada. Y bueno, decir a su padre, Urías, está en la guerra, en tu guerra. Él no es el padre, vos sos el padre. Y ahí David dice, no puede ser, me la remandé, ¿no? ¿Qué hice? Pero bueno, esto se soluciona fácil. Lo mando a llamar a Urías que venga. Y como dice un predicador, invento un plan para soldados felices. Lo mando que pase una noche con su esposa y todo va a quedar tapado. Y lo llama a Urías y le dice, ven, Urías. Lo manda a buscar, Urías viene, le dice, mira, no sé cómo le habrá dicho, ¿no? Inventamos un plan para soldados felices. Anda a pasar una noche con tu esposa. Y Urías le dice, no, mi rey. Mis compañeros están peleando la batalla, en el campo de batalla, están arriesgando su vida. Yo no voy a ir a pasar una noche con mi esposa. Así que él no quería. Dice la Biblia que David le da a tomar, lo embriaga, le da a tomar vino, lo embriaga. Y le dice, ahora que estás borracho, tenés que ir. Y no quiere ir. Tenía más integridad, ¿no? Este borracho que el rey. Le dice, no, ¿cómo voy a ir a pasar una noche con mi esposa si mis compañeros están peleados? Y se queda dormido en la alfombra real ahí con el rey. Agarra a David desesperado, no sabe qué hacer. Dice, algo tengo que hacer para zafar de esta. Hace una carta
a Joab, el general del ejército, y se la manda, la cierra, le pone el sello real. Y le dice en esa carta, literalmente, acá va Urías, te lo mando de vuelta al ejército. Cuando esté lo más recio de la batalla, ponelo el frente de batalla. Ahí, en el frente de batalla. Lo que estaba buscando David era que muera. Y Urías va contento con esa carta. Y como dice un predicador también, firmado David, siervo de Jehová. Ahí se acordó que era siervo, ¿no? Y lo manda al muere. Lo manda al muere. Con una carta en sus propias manos. Y va Urías contento a Joab. El rey te manda esta carta. Cuando Joab abre la carta, dice, lo manda al frente de batalla, Urías muere. Y después siga leyendo la historia usted en su casa, pero fíjese lo que pasa. Viene un profeta, Natán, al encuentro de David y le cuenta una historia. Le dice, mi querido rey, pasan los años. David ya se había olvidado de esa situación. Quizás nunca se había arrepentido, o sí, no lo sabemos. Pero la Biblia dice que el profeta viene a confrontar al rey. Y Natán le cuenta una historia, le dice, mi querido rey, quiero contar una historia. Había un hombre que tenía un montón de ovejas, un gran campo. Y había otro hombre que era muy pobre y tan solo tenía una sola corderita. Y este hombre muy poderoso que tenía un montón de ovejas, un buen día vinieron sus amigos a festejar con él. Y él, en vez de tomar una de sus ovejas y matarla para hacer un cordero al asador, fue y le mató la corderita a este hombre pobre. Y se hizo un guisado, un cordero al asador, no sé qué hizo ahí. Le mató la única corderita que tenía este pobre hombre. Y David se enfureció y dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán, el profeta, le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Interesante que el arrepentimiento llega cuando llega la palabra de Dios. El arrepentimiento genuino confronta por medio de la palabra de Dios. Cuando el profeta Natán le cuenta esta historia y llega de parte de Dios a darle palabra de Dios, a decirle, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Y ahí es donde David se arrepiente y se tira a los pies del Señor y pide perdón y escribe el Salmo 51. Escribe el Salmo 51. ¿Se acuerda cómo decía la introducción del Salmo? Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él el profeta Natán. Ahora, en tercer lugar, el pecado nos ciega hasta que llega la palabra de Dios. El pecado nos ciega hasta que llega la palabra de Dios. Me acuerdo una vez estando en planta, trabajando en la planta Luar, llego al pañol un día a buscar una herramienta y el pañolero era cristiano, Perico Pérez. No sé qué habrá sido de la vida de Pérez de apellido y Perico, no sé por qué le decíamos Perico, pero me acuerdo que llego y Perico me dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mirá que llegaba al pañol un domingo a la tarde, nada que ver, venía a buscar una herramienta y te dicen, ¿con qué limpiará el joven su camino? No sé, le digo, ¿con qué? En ese momento no la conocía el texto, por lo menos a este versículo, y me dice, con guardar tu palabra, Salmo 119:9. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Oh! Mirá cómo arranqué ese domingo a trabajar. ¿Sabe cómo arranqué, no? Si estaba pensando pecar, se me fueron las ganas ese día. ¿Está bien? Entonces, un secreto para no caer es guardar la palabra de Dios en el corazón. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven? El joven, el hombre, el anciano, el niño. ¿Con qué limpiará el joven? Su camino es su andar diario. ¿Con qué vas a limpiar tu vida? ¿Con qué vas a limpiar tus actitudes, tu comportamiento? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9.
9. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, en cuarto lugar, el secreto del arrepentimiento genuino. Y acá hay un secreto poderosísimo. Hay un secreto poderosísimo, porque el rey que estuvo antes que David también pecó. Y si uno lo juzga a la luz de las leyes naturales humanas, vos decís, David sí que se la mandó, ¿no? Adulterio, tuvo relaciones con una mujer casada. Él podía tener, el rey en ese tiempo podía elegir las doncellas que quisiera, pero no, fue y buscó una casada. No solamente eso, mintió, ocultó el pecado, asesinó al esposo de esta mujer, tapó todo, un montón, un pecado tras otro. Saúl desobedeció a Dios, hizo un sacrificio cuando no tenía que hacerlo, cometió algunos errores, pero si uno los evalúa en forma humana va a decir, che, pero David sí que se la mandó. Saúl no tanto. Sin embargo, la Biblia dice que Dios desechó a Saúl como rey para siempre. Y a David dice, cuando David le sucede el trono a su hijo Salomón, Dios le dice a Salomón, anda en los caminos rectos como anduvo David tu padre. Y me gusta un predicador que dice, o Dios no leyó la Biblia, o lo que pasó fue, lo dice en broma, ¿no? O Dios no leyó la Biblia, o lo que pasó fue en realidad que David se arrepintió a tal punto de corazón que el arrepentimiento hace que Dios se olvide del pecado. Dios cuando borra, borra. Dios cuando borra y cuando perdona, perdona para siempre. Por eso cuando uno le dice, Señor, te pido perdón, otra vez volví a fallar este pecado que siempre te pido perdón, Dios dice, mira, de los anteriores no me acuerdo, porque ya está, ya te perdoné. Ahora sí, de este sí tengo que perdonarte. Los dos pecaron, los dos fueron confrontados, pero mire la diferencia, y acá está una gran diferencia. Primera de Samuel 15:30. Cuando Saúl es confrontado, mire lo que dice Saúl. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué dice? Se lo dice a Samuel, para que adore a Jehová, tu Dios. Tremendo. Guarda, me cayó la ficha ahora con este tú. Este tú lo veo ahora. Sabía que Saúl, y lo he leído cientos de veces este pasaje, yo he pecado, le dice Saúl a Samuel. Sí, yo pequé como rey. Yo me equivoqué. Pequé, loco, como decía este joven, ¿no? Pequé. Pero lo único que te pido es que me honres delante del pueblo, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa nada. Honrame delante del pueblo, no me quiero humillar. Y sobre todo quiero que vengas conmigo, así adoramos a Jehová, tu Dios. La diferencia, David no defendió su posición, no justificó su pecado, se quebró delante de Dios, y eso hace la diferencia. Después de la caída, creo que era, ¿cómo se llamaba Lili que escuchábamos nosotros? Después de la caída, ¿quién queda? ¿Te acordás el pastor? Después de la caída. No. René González. Búsquelo después. René González, después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? ¿Será el que te condena o aquel que te quiera ayudar? Hablando de Dios como que te da la mano y te levanta. La mujer pecadora la trajeron. Jesús, esta mujer la encontramos en el mismo acto de adulterio. ¡Pah! La tiran ahí. La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. Estaban todos con piedras ahí. ¿Qué decís vos? Estaban probándolo a ver qué decía Jesús, ¿no? A ver, Jesús, ¿qué hacemos? Dale, vamos, ¿qué hacemos? ¿La tenemos que matar o no? ¿Vas a estar a favor de la ley de Moisés o vas a estar en contra? Sos un rabino judío, deberías estar a favor de la ley de Moisés. ¿Qué hacemos? ¿La matamos o no? Y ahí Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Vamos, dale, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra.
Y dice la Biblia que uno a uno fueron soltando las piedras y se fueron yendo. Y no quedó nadie. Quedó solo la mujer ahí tirada, avergonzada. Y Jesús la miró a los ojos y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? No hay nadie, Señor, se fueron todos. Y ahí Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es Jesús. Eso es la misericordia de Dios, eso es la gracia, eso es el perdón. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a invitar a los músicos que me acompañen, pero mire, quiero que leamos los primeros versículos del Salmo 51. Somos hombres, mujeres que hay aquí, hombres de Dios, mujeres. Claro que vamos a flaquear, y claro que vamos a caer, y claro que no queremos pecar, y no queremos fallarle a Dios. No queremos. Pero como decía el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el Salmo 51, versículo 1, 3, y cuánto más, mire, algo que me impactó estos días que escuché de un judío cristiano, hablando desde Israel. Le preguntaron acerca de todo esto de la guerra y qué piensa de los tiempos finales y todo lo demás. Pero él en un momento dice: cuando leemos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos gente, él habló de Daniel cuando habla acerca de los tiempos finales, pero vemos profetas de Dios, vemos hombres de Dios que hablaron y escribieron en nombre de Dios, pero sin saber lo que escribían, porque ellos no conocían todavía la gracia, no conocían a Cristo, no conocieron a Cristo, fue antes de Cristo. Y el salmista David experimenta la caída y experimenta la restauración, experimenta el perdón, la gracia, antes de que la gracia fuese. Él experimenta la gracia de Cristo, de Dios, antes de que la gracia sea concretada en la cruz del Calvario. Y dice, mire, en un paralelismo sinónimo, como se llama este tipo de paralelismo que hace la Biblia, en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El primer versículo, la primera frase y la segunda frase hace un sinónimo. Y va a ver que cada versículo es así. Vuelve a repetir lo mismo abajo y vuelve a repetir lo mismo abajo. Y como decía un profesor estos días, uno podría leer solamente el primer renglón y entiende lo que está diciendo, porque abajo repite y recalca. Era una herramienta poética que se usaba en esos tiempos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es un salmo de reconocimiento solamente de que pecó, es un grito desesperado pidiéndole a Dios misericordia y pidiéndole perdón. El versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y vuelve a repetir, ¿no? Y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, quebrantado también y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y ahí está la diferencia. Saúl quiso guardar su reputación. Saúl quiso cuidar su reputación. David quiso cuidar su relación con Dios. David quiso cuidar su relación con Dios. Y acá viene algo hermoso. Si bien David cayó profundamente, él no terminó lejos de Dios.
no terminó lejos de Dios. Porque la gracia de Dios es más fuerte y más poderosa que la caída y que el pecado. El 51:10 del Salmo 51, el versículo 10 y 11. Mire lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando usted lee este salmo entendiendo la historia y ve a un hombre arrepentido y arrepintiéndose y pidiendo perdón, pidiendo misericordia, diciendo: Señor, crea en mí un corazón limpio, renová un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Algo que no quiero perder es tu presencia, algo que no quiero perder es tu gracia, algo que no quiero perder es la comunión contigo, Señor. Arrepentido genuinamente. El problema no era solamente haber pecado, sino que el problema ahora era sentirse lejos de Dios. Y es lo que hace el pecado: te destruye, te separa de Dios, te aleja. Y como dijo alguien una vez, agarró una Biblia y dijo: o el pecado te aleja de este libro, o este libro te aleja del pecado. Cuando te metes en la palabra de Dios y amás la palabra y la tenés en tu corazón, en tu mente, te aleja del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero cerrar con Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Mire. Los discípulos le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel? Y usted sabe, ¿no? Lo hemos repetido una y otra vez. ¿Restaurarás el reino de Israel? Es una pregunta donde uno le dice a Dios: Señor, ¿me vas a librar de todas las luchas que tengo? ¿Me vas a librar de todas las tentaciones? Señor, ¿vas a evitar que caiga? Señor, ¿me vas a...? Preguntas que uno puede tener, ¿no? Señor, ¿me vas a librar de esto? Que es que en el trabajo hay muchas tentaciones, es que en la universidad hay muchas tentaciones, es que en mis vecinos, mi barrio, la gente que me rodea, Señor, ¿me vas a librar? Y el Señor le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. El tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Tiempos, sazones. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo Cronos es el tic-tac del reloj. No les toca a ustedes saber. Pero, ese pero, hermoso, maravilloso que está ahí, pero, un condicionante: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo y me serán testigos. No siempre, dice Dios, te sacaré del proceso, pero sí te voy a llenar del poder del Espíritu Santo. No siempre vas a ser librado del proceso, pero voy a llenarte del Espíritu Santo, donde vas a salir victorioso. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tal vez alguien vino hoy diciendo: yo ya caí demasiado, ya estoy fuera, no tengo oportunidad. David nos enseña que la caída no es el final, el pecado no tiene la última palabra y que todavía existe restauración para un corazón humillado. Cuando abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia. Mire, y Apocalipsis 1:5, se lo compartí ayer a Mariano, este pasaje. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabe que el original griego, la palabra griega amó, está en tiempo presente? Al que nos ama. Al que nos ama ahora. Él te ama ahora. Al que nos ama. Mire cómo le da
una fuerza al sentido de este texto. Al que nos ama, y la palabra lavó, es muy parecida en el griego a la palabra libró. Y los eruditos en este último tiempo están diciendo, pero ahí en realidad en vez de lavó es libró, porque lavó también es cierto, nos lavó. El apóstol Pablo decía, nos lavó con su sangre preciosa de nuestros pecados. Está bien, no está mal. Pero en este texto, literalmente, al que nos ama y nos libra de nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan otro fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria? Aleluya. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Y el secreto no es nunca ser tentado, las tentaciones van a venir. El secreto es permanecer lleno del Espíritu Santo, estar enamorado de Dios y guardar su palabra en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo para enfrentar toda tentación y para poder decir, diablo, acá hay una iglesia poderosa, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Acá hay una iglesia que fue comprada por un precio de sangre, aleluya. Una iglesia que está llena del poder, de la unción del Espíritu Santo. Acá hay una iglesia, Decir, Espíritu Santo, anhelo más de ti, Señor. Entrego mi corazón una y otra vez, Señor. Como el primer día, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Espíritu Santo. Trae nuevas fuerzas, Señor, a tu iglesia. Prepara un ejército listo para enfrentar a las puertas del infierno. Porque dice tu palabra, las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. Aleluya. Una iglesia que vive en el avivamiento es una iglesia que va a enfrentar aún a las mismas puertas del infierno y tienen que retroceder en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en el Espíritu Santo en esta mañana. Y somos llenos de ti, Señor. Comenzá a recibir del Espíritu Santo, iglesia. Comenzá a recibir, fortalecete en Él. Estos son los momentos que necesitamos ser fortalecidos. Jóvenes, estos son los momentos que necesitamos ser fortalecidos. Estos son los momentos. Olvídate por un momento de lo que viene después, de la comida, del almuerzo, de la tarde, de lo que vas a disfrutar con tus amigos. Estos son los momentos donde tenés que ser fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Este es el momento para decirle, Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón. Hacé como quieras, Dios. Hacé como quieras. Derrama tu presencia, Espíritu Santo, en cada vida y en cada corazón hoy. Una vez más necesitamos de ti, Señor. Y todos aquellos que quieran más del Espíritu Santo, vengan corriendo acá al altar y díganle al Espíritu Santo, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo, te necesito. Acá está mi vida, Espíritu Santo de Dios. Ven y lléname. Ven y lléname, Espíritu Santo, una vez más. Y el Espíritu Santo te va a llenar hoy. Te va a llenar como nunca antes. Él te va a fortalecer en cada área de tu vida. A tus pies. Nos tiramos a sus pies hoy, así como David. Porque ¿quién podrá decir yo no tengo pecado? Si todos necesitamos tirarnos a sus pies. Todos necesitamos decirle, Señor, perdóname, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. A tus pies. Una y otra vez decimos a tus pies. A tus pies, Señor, de mí. Donde nadie, Señor, donde nadie me puede señalar. A tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad.
presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, no hay. Levanta tus manos, iglesia. Más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, y aquí permaneceré, postrado, Señor, postrado a tus pies. Aleluya. Permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado, Señor, postrado a tus pies. Permaneceré a los pies